Saludos, este es tu amigo y hermano Ricky Frontán y hoy vamos a continuar nuestro estudio de la epístola de Primera de Pedro. Vamos a estar cubriendo los versículos del capítulo 3, versículos del 8 al 22 y el tema de hoy es dispuestos a padecer injustamente. Un breve recuento de lo que hemos estado discutiendo en los videos anteriores, brevemente. Vemos como desde el capítulo 2 se nos habla quiénes somos nosotros en Cristo, nuestra posición en Cristo. Y dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, eh, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Eso es Primera de Pedro 2:9. Y vemos que esos son títulos por los cuales Dios llama al antiguo Israel, pero ahora en el nuevo pacto Pedro se los aplica a la iglesia, dejando claramente que la iglesia es el Israel de Dios, la iglesia del nuevo pacto. Y vemos también entonces, dice que el propósito es que anunciemos las virtudes, que anunciemos para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Y vemos cómo es que se va a hacer eso. Y en los próximos versículos, del 11 en adelante, vemos que es no conformándonos a los deseos de la carne que se batallan contra el alma. También por causa del Señor sometiéndonos a las autoridades, tanto seculares como decir el trabajo, a los gobiernos, sometiéndonos al gobierno, sometiéndonos a los jefes, a las autoridades en el trabajo, las mujeres sometiéndose en el matrimonio a sus esposas, y aclaramos, aquí no se está hablando de machismo, aquí no se está hablando de abusos ni nada de eso, estamos hablando de como la Biblia establece, o sea, un sometimiento, y el marido tiene que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia, así que aquí no estamos de abuso, de nada que ver. También vimos, eso nos lleva al versículo 8, que es en el que vamos a entrar hoy, del 8 al 22, con el favor de Dios, donde dice el apóstol, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendecid sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Estamos claros que no siempre va a ser fácil el sometimiento del creyente a los gobiernos, tal vez cuando hay un gobierno tirano, cuando hay un gobierno que está promoviendo todo lo que la Biblia aborrece. En el caso de a veces en el trabajo secular, cuando tal vez los jefes que están en autoridad son personas difíciles, en el mismo matrimonio, a veces la situación es difícil. El marido puede ser que aunque se identifique como cristiano no actúe como tal. Y es en estos casos entonces que la palabra de Dios nos dice que no debemos de ponernos a devolver maldición por maldición. Y quiero aclarar antes de seguir adelante, y lo he dicho anteriormente, nosotros nos sometemos, estamos llamados a someternos a las autoridades, al gobierno, siempre y cuando éste no vaya en contra de la palabra de Dios. Cuando un gobierno me dice a mí que yo tengo que casar parejas del mismo sexo porque esa es la ley, no, yo tengo que oponerme. Cuando un gobierno me dice a mí que yo no puedo decir que la homosexualidad es pecado, yo tengo que oponerme y no me puedo someter. Lo mismo, la mujer se somete al marido siempre y cuando el marido no vaya en contra de la palabra de Dios. Si el marido le propone hacer algo que abiertamente va en contra de la palabra de Dios, como ver pornografía, como mentir tal vez en cierto asunto en cuanto a llenar lo que son los impuestos y cosas así, la mujer tiene que oponerse, no puede someterse a eso. Así que este sometimiento es siempre y cuando no vaya en contra de la palabra de Dios. Lo mismo en los trabajos, si el jefe en el trabajo, si tú trabajas en la contabilidad, por ponerte un ejemplo, y el jefe te dice a ti que tú tienes que maquillar, por ejemplo, lo que son la contabilidad para lucir mejor,
engañar el gobierno, engañar las personas, no, definitivamente no te puedes someter a eso. Es necesario obedecer a los hombres antes que Dios. Fuera de eso, bueno, que la persona es una persona difícil y la tentación o el deseo de uno es no someterse y simplemente devolver maldición por maldición, mal por mal. Ahí es que la Biblia nos restringe y dice que no, que como creyentes no debemos de devolver mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida, y aquí el apóstol Pedro empieza a citar el Salmo 34, versículos del 12 al 16, dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Fíjate que no solamente es apartarse del mal, es apartarse del mal, pero hacer el bien. No solamente es no voy a devolver maldición por maldición, sino que voy a bendecir. O sea, es a lo que estamos llamados. Sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero es lo que nos está... y esto no es un consejo, estos son mandatos bíblicos. Y dice, porque los ojos, dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. No simplemente es buscarla, es buscarla y seguirla, hacer lo necesario para esa paz, hacer lo necesario para estar en paz con el gobierno, repito, siempre y cuando el gobierno no esté en contra de lo que es la palabra de Dios. Estar en paz en el trabajo secular, tenemos que trabajar no como sirviendo al ojo, sino como para Cristo. Nuestro trabajo tenemos que hacer lo mejor que podamos en nuestro trabajo secular, no simplemente por la promoción, no simplemente para que nos den un aumento, sino que lo tenemos que hacer como para el Señor. Aunque no reconozcan, aunque muchas veces no reconozcan nuestro trabajo, no reconozcan nuestro esfuerzo, no podemos hacer como dicen los impíos y decir, bueno, total, aquí no reconocen lo que uno hace, so yo no voy a hacer nada o hacer las cosas mediocremente. No, tenemos que hacerlo como para el Señor. Y dice, busquen la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y esto es importante, que independientemente cuál sea nuestra situación con el gobierno, en el matrimonio, en el trabajo secular, la dificultad que estemos pasando, los ojos del Señor están atentos. Nada ocurre fuera de su soberanía, nada ocurre fuera de su voluntad. Y lo que el Señor permite, aún las situaciones difíciles que nos ocurren, son gobernadas por Él. Y dice la Escritura que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Aquí la pregunta es si amamos nosotros a Dios. Bueno, mucha gente puede decir que aman a Dios, pero el mismo Jesús lo dice claramente, el que ama mi palabra guardará. Así que no podemos decir que amamos a Jesús, que amamos a Dios y a la misma vez nuestra vida ser una vida completamente contraria a su palabra, donde nunca tomamos en cuenta sus mandatos ni su palabra. El Evangelio es para vivirse en el diario vivir, en todas las áreas de nuestra vida, como ciudadano, como trabajador, como jefe, como esposo, como esposa, como padre, como hijo. En todas las áreas tenemos nosotros que vivir el Evangelio. El Evangelio no es algo simplemente para el domingo, un ratito en la congregación y ya. No, el Evangelio es para vivirse. Y por eso es que dice la Escritura claramente que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. O sea, Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Así que no es lo que nosotros decimos ser, sino lo que somos realmente. Y eso se va a demostrar por nuestra conducta. Dice entonces, pero el Señor está contra aquellos que hacen el mal. Versículo 13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño a vosotros, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién es aquel que os podrá, siempre y cuando nosotros seguimos el bien? Alguien dirá, bueno, pues mira, yo, el caso mío, a mí me botaron de mi trabajo, pues porque yo me rehusé, como el ejemplo que puse anteriormente, a maquillar las cuentas, o la secretaria cristiana la botaron de su trabajo porque rehusó mentir cuando el jefe le dijo que, mira,
miente, di que yo no estoy aquí. Cuando lo llamaron a él, ella se rehusó, la botaron de su trabajo. Entonces uno puede decir, bueno, pero a mí sí me hicieron mal. Entonces, ¿cómo es que ahí la Escritura dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer el mal? Daño si vosotros seguís el bien. Versículo 14 te da la respuesta. Mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. O sea, aquí no está negando cuando dice de que quién es aquel que os podrá hacer daño. El daño aquí está hablando espiritualmente. O sea, nadie nos puede apartar del amor de Dios. Nadie, ninguna circunstancia, ningún jefe, ningún gobierno puede apartarnos del amor de Dios. No nos puede hacer ese daño espiritual. Nos pueden hacer daño físico y eso está claro a través de toda la historia del cristianismo. Hoy en día hay un cristianismo que andan enseñando donde básicamente toda la vida del cristiano es color de rosa, pero eso es mentira. Desde los mismos apóstoles, el mismo Señor Jesucristo que fue crucificado, los apóstoles, todos excepto el apóstol Juan, tuvieron muertes violentas, fueron arrestados, azotados, muertos por causa del Evangelio. La persecución de la iglesia en los primeros siglos fue tremenda, echados a la fiera, despellejados vivos, o sea, perseguidos, despojados de sus bienes. Bajo la Inquisición católica romana también montones de creyentes fueron quemados en la hoguera, asesinados. Y en la actualidad esto sigue ocurriendo en países musulmanes, en países de África, en la India, en las mismas selvas de Colombia. Esto sigue ocurriendo, que tal vez no ocurra en el país que estamos, aquí en mi caso en Estados Unidos, los que me ven de Puerto Rico, o tal vez en algunos otros países de Hispanoamérica, pero sí en países árabes, todavía mayormente musulmanes, sigue ocurriendo esto. En gobiernos comunistas como en Vietnam, en, en China, en Corea del Norte, los cristianos siguen siendo perseguidos y muertos por su fe. Eh, yo les recomiendo que miren aquí mismo en el internet, pueden buscar el Ministerio de Puertas Abiertas y el de la Voz de los Mártires. Estos son ministerios que trabajan con estos cristianos perseguidos en todas partes del mundo y les ayudan también en cuanto a hospitales, económicamente, y a veces los ayudan a escapar, ¿no? Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado sois. O sea, cuando padecemos injustamente, padeciendo injustamente, somos bienaventurados, somos dichosos. Una cosa no es que padezcamos justamente, porque ahí no hay ninguna bienaventuranza. Si a mí me botan del trabajo porque soy un empleador mediocre, porque llego tarde todos los días, porque falto todo el tiempo, porque voy al baño supuestamente a hacer una necesidad y me meto media hora metido en el teléfono y me botan, pues entonces no fue injustamente, no, me merezco lo que no puedo decir que me votaron por ser cristiano, no, me votaron por ser un mal trabajador y un mediocre. Pero si es por hacer la palabra de Dios, como yo dije, si es por obediencia, si es porque nos persiguen, nos tratan mal por causa del Evangelio, entonces es diferente. ¿Qué es lo que dice? Bienaventurados sois. Y esto nos lleva a Mateo 5:11, donde el mismo Señor dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal mintiendo. Aquí la cuestión es, la sorpresa no es que hablen mal de nosotros. La bienaventuranza no es simplemente que hablen mal de nosotros, es que hablen mal de nosotros mintiendo, porque si hablan mal de nosotros diciendo la verdad, pues no hay ninguna bienaventuranza. O sea, aquí la cuestión es que estemos dispuestos a padecer injustamente, ese es el tema del mensaje. Y seguimos leyendo, por tanto, dejándonos claro que si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mira lo que, como dice aquí, primeramente no nos amedrentemos por el temor de ellos. O sea, acuérdate que los ojos del Señor están sobre cada uno de sus santos y de los justos, los que han sido justificados por la sangre de Cristo.
Pero dice que no nos debemos amedrentar por causa de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y todo comienza por el corazón, por la actitud. Acuérdense, como dijo el Señor Jesucristo, la boca habla de la abundancia que hay en el corazón. O sea, lo que vamos a decir es lo que hay en el corazón. Vamos a actuar de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces la manera que actuamos, a veces decimos, bueno, es que tal situación saca lo peor de cada persona. No, esta situación saca lo peor de cada persona. No, esa situación saca lo que verdaderamente hay en la persona. Por eso es que nuestra actitud debe de comenzar en el corazón. Un corazón renovado por la gracia de Dios, un corazón renovado por el Espíritu Santo cuando hemos puesto nuestra fe en Él. Y como creyente aún van a haber batallas, sí, cuando nos insultan vamos a querer insultar hacia adelante, cuando nos ofenden vamos a querer ofender, cuando nos hacen mal, aún como cristianos muchas veces sentimos el deseo de desquitarnos y vengarnos nosotros mismos. Pero tenemos que empezar en el corazón y tomar la decisión en el corazón que no vamos a responder así, que vamos a glorificar a Dios aún en medio de esta situación difícil. Y es lo que dice, santificar a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. No es a grito limpio presentar mi defensa. No es ofendiendo que yo voy a presentar mi defensa, sino con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Con mansedumbre, cuando nosotros vamos a segunda de Timoteo, si vamos a segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque por si quizás Dios les conceda que se arrepienten que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así que vemos que el siervo de Dios, especialmente los ministros, pero esto aplica a todos los creyentes, no debemos de estarle buscando 5 patas al gato, no debemos estar por ahí en una cacería, buscar quién es hereje o estar discutiendo todo el tiempo, aunque muchas veces vamos a tener que defender la verdad. Y cuando se nos demande razón, como dice el apóstol Pedro, tenemos que estar preparados para presentar defensa de lo que creemos. Tristemente hoy en día muchos creyentes no saben defender ni lo que creen. O sea, su conocimiento bíblico es prácticamente nulo. O sea, son arrastrados de cualquier viento de doctrina. Lo que creen no saben defenderlo. Si creen en la Trinidad o que Jesucristo es Dios, no pueden ni siquiera defender eso. O sea, es muy triste la condición que hay hoy en día del llamado pueblo evangélico. Cuando nace la reforma es un volver otra vez a hacer la palabra de Dios el centro del culto cristiano. Por eso es que se empiezan a abrir escuelas públicas para que aprendan a leer. La primera escuela pública es en Ginebra, la Ginebra de Calvino. ¿Y cuál era el propósito? Para que las personas aprendieran a leer y pudieran entonces leer la escritura. Tristemente hoy en día, gran parte de lo que se llaman cristianos, lo menos que hacen es leer la escritura. Si acaso la abren el domingo y de ahí en fuera no la vuelven a tocar toda la semana. Por eso es que no pueden ni siquiera defender lo que creen o lo que ellos creen que creen. Pero vemos aquí que el siervo del Señor no debe de ser una persona contenciosa, no debe ser que esté buscando pelea todo el tiempo, ni discuta por amor a discutir simplemente, sino amable para con todos. Tiene que ser apto para enseñar. El siervo de Dios tiene que ser apto para enseñar. Sufrido, ¿por qué? Porque muchas veces va a sufrir injustamente. Y que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Por qué? Por si quizás Dios, oiga bien, es Dios el que concede, no el diablo. Por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Una persona que se opone al evangelio está cautivo en el lazo del diablo. Una persona que cree en otras falsas religiones está cautivo en los lazos del diablo. ¿Cuál es la solución? No es reprender, no es hacerle un exorcismo. ¿Cuál es lo que dice aquí? Presentarle el evangelio claramente con mansedumbre. Con mansedumbre. Y es Dios quien tiene
la última palabra. Es Dios quien se decide si le concede el arrepentimiento o no a esa persona obrando en su corazón. Vemos que no es haciendo ningún ritual, es Dios. Y el trabajo de nosotros no es convertir a nadie, es presentar claramente el Evangelio. Lo demás es obra de Dios. Continuamos y dice, volviendo a primera de Pedro, sino que santificar, ya leímos eso, versículo 16, teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que os calumnian y vuestra buena conducta, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Van a calumniarnos, van a decir a nosotros, nos van a decir intolerantes, homofóbicos, cuanta cosa. ¿Por qué? Por mantener uno la conciencia bien delante del Señor, por no correr, por no seguir las mismas cosas que ellos siguen. Está bien siempre que lo hagan mintiendo, como dice el Señor, pero dice que al final ellos van a ser avergonzados, dice teniendo buena conciencia. O sea, como dije, mi conciencia está clara, me acusan a mí de intolerante, me acusan a mí de esto, de aquello, de lo otro, que mi conciencia esté tranquila porque sé que es mentira. El problema es cuando la misma conciencia me va a decir, oye, es verdad lo que están diciendo. Ahí es que está el problema. Pero dice, teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que os calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y aquí, brevemente, muchos de estas personas del falso evangelio de la prosperidad y muchos de estos ministros, según ellos, siempre la voluntad de Dios es que todo te salga bien. Según ellos, la voluntad de Dios es que tu vida sea color de rosa, que tú no sufras, que tú no pases, tengas padecimiento, que tú nunca experimentes pobreza. Según estos falsos maestros, esa es la única voluntad de Dios. Pero aquí el apóstol Pedro, bajo inspiración divina, nos deja saber que hay veces que la voluntad de Dios es que padezcamos injustamente. Empecemos por el mismo Señor Jesucristo. ¿Fue crucificado justamente? No, injustamente. Comencemos por los apóstoles cuando fueron encarcelados y azotados. Fueron tratados como malhechores. ¿Por qué? Porque realmente lo eran. No, fueron tratados injustamente. Y fue la voluntad de Dios. Y muchas veces la voluntad de Dios es que nosotros atravesemos pruebas, que seamos tratados injustamente, que padezcamos. Sí, Dios muchas veces obra por medio, o sea, de estas circunstancias y sirven para moldear nuestro carácter, para que cada vez nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo en su actitud. Y es la manera, siempre le digo a las personas, independientemente cuál sea tu situación, Dios está en control. Independientemente cuál sea la situación que estemos padeciendo, Dios tiene un propósito en ella. Aún las cosas que nosotros consideramos malas, aún las tragedias, aún las pruebas, aún todos estos tipos de males están bajo la soberanía de Dios. No del diablo, de Dios. Y Dios siempre tiene un propósito, sin quitar la responsabilidad de los que nos hacen daño, sin quitar la responsabilidad del diablo, sin quitar la responsabilidad de nosotros mismos cuando muchas veces caemos en ciertas situaciones por nuestra propia culpa. Aún así, Dios siempre tiene el control, Dios siempre tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Como dice la Escritura, que los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar a bien. No necesariamente al bien físico, pero sí al bien espiritual, es a lo que se refiere. Y esa es la promesa que hay, y esa es la promesa que tenemos nosotros los cristianos, aun cuando se nos tratan injustamente. En muchos países musulmanes, los cristianos, cuando no están siendo perseguidos, son básicamente ciudadanos de segunda o tercera clase, sin los derechos que tiene el resto de los ciudadanos. Están padeciendo injustamente ante un gobierno que aborrece a Dios. Pero ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Aún así debemos de someternos a esos gobiernos, siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios, siempre y cuando no nos obliguen, traten de obligarnos a nosotros a desobedecer la palabra de Dios y mantenernos y no sorprendernos. Nuevamente, esto es fácil, más fácil decirlo que hacerlo. O sea, una cosa es uno decirlo que otra cosa cuando uno lo está padeciendo, pero ahí en el momento de padecerlo es que tenemos que recordar la palabra de Dios. Y dice, porque
mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y nos pone nuevamente el ejemplo de Jesucristo, que es el ejemplo a seguir. O sea, padeció injustamente, padeció una sola vez por los pecados. Cristo padeció una sola vez. En la cruz Jesucristo dijo, consumado es. Todo ha sido, o sea, terminado, finish. No hay más nada, no hay que añadirle más nada al sacrificio de Cristo. No hay que añadirle un purgatorio donde tienes que ir a purgar los pecados todavía que no han sido perdonados. No, todo quedó en la cruz, es lo que enseña la Escritura. En la cruz no hay que añadirle ni más nada. Todo fue una sola vez, padeció una sola vez, no sigue padeciendo continuamente en ningún ritual que los hombres se hayan inventado, no, padeció una sola vez. Ahora bien, nos dejó ejemplo de cómo él padeció por el justo, por los injustos, porque ¿quiénes son los injustos? Nosotros. Así que vemos que tenemos que estar dispuestos a padecer injustamente. Por falta, como estoy tratando de hacer estos videos más cortos, la parte que sigue es uno de los pasajes más difíciles en la Escritura y que los cristianos, muchos hombres de Dios no se ponen de acuerdo, que es la parte en que dice los que en el cual fue, refiriéndose a Jesucristo, y predicó a los espíritus encarcelados, los que otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Este pasaje ha llevado a muchas enseñanzas erróneas, como que hay oportunidades según de la muerte, pero queremos tocarlo con